El próximo mes de octubre, el mercado de Coyoacán va a cumplir 60 años de dar un servicio incomparable. ¿Sabe qué? Es tan grato estar aquí que para mí resulta un paseo dominical maravilloso. Encuentro productos frescos, encuentro flores, la fruta, pero lo mejor de todo es la gente. Aquí hay un caballero muy importante. Él es pescadero, se llama Antelmo y prácticamente es la persona que más años lleva de trabajar aquí. Me cuentan, además, que no solamente es muy ducho, es muy diestro en su trabajo, sino que nunca falta. De lunes a domingo está aquí en el mercado de Coyoacán. Vamos a conocerlo. El local que ocupa don Antelmo es el 211. Uy, está muy adornadito. Es pequeño, pero yo sé que aquí vamos a encontrar una persona encantadora. Don Antelmo, muy buenos días. Señora, muy buenos días. Me da mucho Señora gusto Pacheco. saludarlo. Me dicen que tiene usted aquí más de 60 años trabajando. Efectivamente, ¿Cómo llegó? pues por casualidad, cosas del destino. Yo soy provinciano, vengo del estado de Tlaxcala. Llegamos aquí a la ciudad por enfermedad de mi padre. Él en ese tiempo venía con problemas intestinales que finalmente se lo llevaron a la tumba. Pero cuando llegamos, veníamos familia de 7, mi madre, mi padre y mis 5 hermanos. Yo soy el segundo de la familia, de los hijos. Entonces, mi padre con la enfermedad que traía, se lo trajo una hermana, media hermana, porque fue hija de mi padre de su primera unión. Ella ya era una señorita de 18 años más o menos, entonces ella fue la que nos trajo para acá, porque ella ya radicaba aquí en la Ciudad de México, porque en la separación que tuvo mi padre con su primera pareja, pues no hubo buena relación, entonces se dejaron. Una mujer, por cierto, muy guapa, su primera esposa de mi padre. ¿A dónde llegaron a vivir? Aquí a la colonia Portales. ¿Qué edad tenía usted entonces? 7 años. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la ciudad? Bueno, el primer recuerdo que tengo es que llegamos a casa de un tío. ¿A qué colonia? A la colonia Portales. Él era conserje de una fábrica de cubiertos y camas en aquel tiempo que estaba aquí junto del Mercado Nuevo que estaba en Portales. Él era el conserje, entonces él nos dio alojamiento ahí, dado que no tenía familia de hijos, pues tenía solo a su esposa, eran ellos solo 2, y ellos atendían ahí la comida de los trabajadores, de los obreros. A eso se dedicaban ellos, aparte de mi tío, era el conserje de las fábricas. ¿Usted empezó a ir a la escuela aquí en la Ciudad de México? No, yo venía ya con el primer año cursado de allá de mi pueblo, del pueblo de donde soy. Llegué ¿Cómo aquí, se llama el pueblo? Se llama Santa Catalina Apatlaco, de la ciudad de Tlaxcala. Bueno, sí, es una ciudad del estado de Tlaxcala. Sí, un poblado, más bien una ranchería que está antes de llegar a Tlaxcala, del transcurso de San Martín Texmelucan a Tlaxcala. Pero ya habíamos venido de allá para la ciudad y ya estábamos en su escuelita. ¿Llegó con el primer año? Llegamos con el primer terminado. año, sí. Entonces al llegar aquí nos meten a trabajar en una casa de mocitos a mi hermano y a mí, en una casa de unas personas que tenían muchos animales. Era el señor Benjamín y la señora Urea. Eran los esposos, tampoco tenían hijos, eran ellos únicamente, tenían pero muchos animales, de vacas, tenían pájaros, tenían gallinas para ponedoras, tenían pavos reales, tenían gallinitas guineas. Me dice que tenía usted 7 años. 7 años. ¿Y su hermano? Mi hermano tenía 9. ¿Cuánto les iban a pagar por su trabajo? A nosotros en ese tiempo nos daban 20 pesos al mes, a mí y a mi hermano. Posteriormente le pagaban 30 por ser el vaquero. ¿En qué consistía el trabajo de usted a los 7 años? Pues era de cuidar allí los animales, de echarles la comida, de bañar las vaquitas. A mí me tocó bañarlas y después lo tocó a mi hermano. Bañar las vaquitas a las 6 de la mañana, darles de comer a las perras, ir con la señora al mercado para traer, porque eran perras grandanés, de esas grandotas, eran dos hembras. ¿A qué horas empezaba a trabajar y a qué horas regresaba a su casa? Bueno, no regresábamos, ahí nos quedábamos. Ahí me quedaba yo con la señora esta. ¿De lunes a sábado? De domingo a domingo. Ahí estábamos. ¿Usted nunca veía a sus padres? Pues sí, si acaso nos daban un tiempecillo para ir a verlos.
Vivían cerquita, vivían mis padres a 2 cuadras de la casa del tío aquel que nos dio el alojamiento. ¿Cuánto tiempo duró en ese trabajo? Más o menos unos 8 meses. 8 meses. ¿Tuvo un segundo trabajo? Sí, tuve uno, el de lo mismo, en la casa de Bélgica, en una calle de Bélgica, también ahí en Portales, casi a 2 cuadras de donde era antes el primer trabajo. Entonces ahí también era el trabajo desde muy temprano, empezábamos a trabajar desde las 5 de la mañana, era casa de un militar, el señor era mayor del ejército, y su familia, un terreno muy grande que tenían, y tenían 3 vacas de ordeño, 4, y entonces había que bañarlas, mi hermano ahí ya las bañaba él, y yo era el mocito de la casa donde me ponían que lavar trastos, limpiar toda la casa, tender camas, darle de desayunar al señor. ¿Antes de llegar ahí sabía hacer todos esos trabajos o no? No, ahí me enseñaron, porque yo del pueblo venía pues propiamente muy cerrado de ojos, se puede decir. Ahora, le voy a preguntar algo. Sí. Con tanto trabajo, ¿a qué horas o cuándo descansaba? Pues no había descanso, porque miren, nos daban el trabajo desde las 5 de la mañana, nos paraba este hombre para empezar el trabajo. Yo le daba desayunar a él y luego le llevaba el desayuno a la señora a su cama. Vivían 8 personas en esa casa, el esposo que era el mayor, su esposa, un hijo de 12 años, otro hijo ya casado de más de 20 años con su esposa y 3 hijitos. Vivían allí en la misma casa, era una casa grande. Tampoco sabía cocinar y ahí aprendió. Ahí aprendía y me enseñó la señora, se sentaba como era una señora ya como de 60 años, 55, pero bastante gordita, entonces me decía, hazle aquí, hazle allá. Yo hacía todo. Yo doraba la sopa. ¿Alcanzaba la estufa? No, me ponían un cajoncito para que me alcanzara yo, porque de por sí no soy alto. Y luego a esa edad, pues ya se imaginará, era yo pues un enanito. ¿Qué era lo que mejor le salía en esos desayunos? Bueno, pues todo quedaba bien porque la señora me iba dirigiendo y yo hacía todo cuanto ella me mandaba. Entonces... ¿Pero había algo que le gustara particularmente? Bueno, pues es que era una cosa muy cotidiana lo que ahí se cocinaba. Casi diario comían carne de res con chicharitos a la mexicana. ¿Y les daban de comer a ustedes lo mismo sí, o no? Sí, sí. ¿Y cafecito? Café con leche, más café que leche, pero bueno, rico. Café con leche. ¿Le gustaría que camináramos un poquito? Claro, perfecto. por supuesto. Oiga, tengo una curiosidad. Sí, diga usted. El mercado va a cumplir 60 años y usted me dijo que había trabajado más de 60 años aquí. Sí, resulta de que yo empecé a trabajar en el mercado viejo, que ahora es el gimnasio. Ahí llegué a la edad de 9 o 10, no, como de 11 años llegué a trabajar como mozo en una pescadería. ¿Cómo era el mercado viejo? El mercado pues es un edificio, digamos, tipo porfiriano, todavía ahí está como parte de testimonio de que fue el mercadito, pero resulta de que por el cupo, que eran muy poquitos y como muchos comerciantes estaban en la calle, entonces ya fue como alguien donó este terreno del mercado nuevo y ya se hizo el nuevo mercado. En el viejito, ¿cuántos locales habría? Si acaso unos 40 localitos adentro. ¿De qué eran? De todo, había de todo, viseras, carnicería, 1 o 2, pescadería había 2, pollería se había 2, frutería había 2, 3. ¿Había un personaje así que llamara la atención ahí, que fuera muy famoso, que se hubiera hecho famoso? Pues en sí, así famosos no. Había personas que sobresalían, pues algunos por el vicio de que les gustaba tomar, como eran los Jaliscos. Era un hermano de uno de los Jaliscos que hoy aquí en este mercado nuevo hay un hermano que tiene un local y otro que ya falleció, que también tenía local. Pero en aquel tiempo él sobresalía porque era pintoresco, le gustaba tomar y andaba armando ahí, ya sabe, sus relajitos y demás cosas, pero andaba siempre tomando y a veces cerraba. ¿Qué obligaciones tenía en el mercado viejo?
Bueno, pues de limpiar el local, de vender el producto, me enseñaron a trabajar el producto y ya empecé a limpiar que las mojarritas, que la sierra, que todo lo que cuanto me mandaban a hacer lo hacía yo y mandados. ¿Pudo haber ido a otro local o le tocó la pescadería por alguna razón? Me mandaron de Portales para acá a trabajar con un señor que tenía local y ya después de ahí, como me pagaba poquito, me pagaba $1 diario, a mí me parecía poco, yo pretendía ganar siempre más para ayudar a mi familia, de manera que entonces al poco tiempo, como a los 2 meses de que trabajé con ese señor, otra señora que tenía pescadería me llamó y me dijo, oye, ven hijo para acá, ¿cuánto te paga Leonardo? Así se llamaba el señor que donde trabajaba yo antes. Y le dije, pues me paga $1. Ah, qué tonto. No, dice, tú mereces ganar más. Y te da tu desayuno. No, le digo, ¿qué cree? Que me da 20 centavos para desayunar. Me compraba yo un atolito y un bolillito y eso era mi desayuno. Obviamente, pues no era suficiente. No se llenaba. Pues por supuesto que no. Entonces la señora ya me llamó y me dijo, ven hijo, yo te voy a dar $2.50 diarios y te voy a dar tu desayuno. $2.50, qué bárbaro. Pues ya había yo echado un brinco tremendo. Oiga, ¿qué clase de pescado se vendían entonces? Bueno, en ese tiempo se vendía en su mayoría sierra, robalo, guachinango y mojarra, pero mojarra de la de mar, de esa blanca rayada, de la buena, porque hoy en día la mojarra que se trabaja es la tilapia famosa, que es malita. Es bastante malita por su procedencia. En cambio, las otras mojarras, que es la de mar, pues es blanca, limpia y más sabrosa. ¿Cuáles eran los días en que había más clientela? Bueno, en aquel tiempo los viernes, porque estaban marcados como vigilias en aquel tiempo, entonces los viernes estaba así de gente. Empezábamos a las 6 de la mañana, porque ya gente, en cuanto abrían el mercado, ya entraba gente a comprar. ¿Qué tan difícil es limpiar un pescado, quitarle las escamas? Pues no, difícil no es, cuestión de ¿Para un niño de 9 años? Pues es cuestión de perderle el miedo al cuchillo, nada más, saber tomar el cuchillo y ponerse muy vivo en cuestión de los manejos y que a uno se fije cómo se hacen las cosas. Yo veía muy bien cómo y aprendí rápido. ¿Cuántos compañeros tuvo ahí? Había 2 jóvenes trabajando como empleados, ya como dependientes de mostrador. Tenía que subirse al banquito también para... No, porque había tarima y había crecido un poquito, pero me ponían en un lugar donde yo más o menos estuviera a modo de que pudiera yo hacer las cosas. Me echaban por ahí en un lugar y aquí límpiame estas mojarras, destrípalas y cosas así, lo que podía yo hacer de acuerdo a mi edad. Y ya después, poco a poco fui aprendiendo, fui madurando. Ya cuando tenía yo 14 años, pues ya era yo también dependiente. ¿Cómo se reconoce un buen pescado? Me decían que hay que mirarle los ojos. Primeramente los ojos, después las agallas, la parte de las branquias que se les llaman. Normalmente su nombre es branquias, pero todos lo conocemos como agallas. ¿Y por qué hay que verle esa parte del cuerpo? Porque es la parte que debe estar roja la agalla. Esto indica que el pescado está fresco, que no esté maloliente, que los ojos estén brillantes. Por cierto, al salir de su trabajo, ¿cómo se quitaba el olor a pescado? Pues es difícil, porque si se lava uno las manos con el jaboncito y el blanqueador, no es suficiente. Habría que echarle jugo de limón y más o menos con eso se quitaba, pero no es suficiente porque el olor persiste tal como si lo llevara uno en el ¿cómo se llama? En la sangre o Oye, ¿cómo le gustaba? los poros. ¿Le gustaba comer pescadito o no? No, sí, hasta la fecha, por eso me conservo bien. Mi primer alimento es el pescado, la verdura y la fruta. Eso es lo que yo me mantengo bien. A mis años estoy, pero casi al 100%. Maravillosamente pues sí, bien. No tengo ninguna enfermedad, no soy hipertenso, no tengo nada de eso. El trabajo le ha dado la salud y le ha dado me ha todo dado el apoyo. muchas comodidades porque yo llegué hasta descalzo. Cuando venimos de mi tierra veníamos hasta descalzos. En cambio hoy pues ya tengo, mire, ya soy rico, ya tenemos tengo zapatos. Oiga, ¿cuándo se compró su primer par de zapatos? Bueno, me los compraron cuando ya trabajaba yo. Me dijeron en casa, mira, tienes que, de lo que ganas, vas a dar tanto aquí a la casa. ¿Cuánto daba? Pues la mitad de lo que ganaba, la mitad. Si ganaba $1, daba 50 centavos. Si ganaba $2, ¿Le pagaban diario, por semana o diario? por En ese tiempo me pagaban diario.
pero yo iba guardando mis centavos. Yo guardaba y a la semana ya hacía yo cuentas con mi familia y ya les daba yo lo que correspondía y lo demás yo me lo quedaba para irme a comprar ropita a Mixcalco. Eso, me imaginé que se había ido a Mixcalco. Sí, por cuestión del precio. Claro. ¿Cuánto le costaron los primeros zapatos? No, pues me costaban 15 pesos, 14 pesos. ¿Cómo eran esos zapatos? Pues de los color? De llanta, de los de suelita de llanta, pues mucho. Sí, pero pues como para seguir caminando, no ¿verdad? Alcanzaba para más y lo que trataba uno era que duraran más tiempo. Le aseguro que le duraron muchísimo. Don Antelmo, ¿cuál sería el primer día que llegó a trabajar a este mercado? Al nuevo, al mercado nuevo, pues el día que se inauguró, ese día entramos. En octubre. En octubre, el día 6 de octubre, que se inauguró, entramos, ya a mis patrones les entregaron su local, que en ese tiempo ya eran dos porque solicitaron otro y se los dieron, que es en el que ahora yo estoy, que me vendieron posteriormente ellos, ya después de los años, ya por lo bien que me porté con ellos, como premio me vendieron el local. Casi regalado. Se portó bien, se ganó el descanso. Insisto, ahí ya tenía un poco más ocasión de descansar. Bueno, pues no, lamentablemente no, más que terminando el trabajo, porque aquí tiene uno que venir todos los días a cumplir con el mismo trabajo. No hay día de descanso a menos que uno se lo dé. Bueno, pero ¿no se va a pasear a alguna parte? Después, cuando ya fui ya propietario y ya hice mis ahorritos, ya sí me iba a pasear. ¿Cuál fue su primer viaje? ¿A dónde lo hizo? Pues nos fuimos a mi pueblo a pasear, porque es un lugar muy bonito, tiene mucho agua, es pintoresco lugar. ¿Nunca le dieron ganas de quedarse en su pueblo? Sí, la verdad sí tenía idea de regresar, pero las posibilidades no me lo permitían, porque ya cuando yo fui con la idea de establecerme tenía yo 22 años, me fui a trabajar unos terrenos que le dieron a mi padre de ejido y me fleté al campo a trabajar muy duro. Ahí me hice hombre, ahí me hice verdaderamente hombre. Cuando usted regresó a su pueblo, ¿había familia o conocidos con los que pudiera hablar? Sí, hermanos de mi papá y primos míos y primos de él también, que me apoyaron mucho para seguir trabajando los terrenos. ¿Alguna vez hizo viajes más lejos? Sí, ya dónde? Posteriormente fui hasta Estados Unidos, ya de paseo, fui a aquí a la República Mexicana, a varias partes. ¿Por qué fue a Estados Unidos? Porque uno de mis hijos, el que está ahora conmigo trabajando, él trabajaba en Chihuahua, ya en la Policía Federal. Entonces, por medio de su jefe, nos consiguieron un permiso especial para poder pasar y nos pasamos al otro lado a pasear. Ya más adelante ya hicimos un arreglo, papeles y todo, pasaportes, y ya vimos 2, 3 veces más ya a pasear. ¿A qué ciudades llegó? Llegamos a Texas, a San Antonio, Texas, a un lugar que se llama Ruidoso, que es un lugar precioso con nevados y cabañas. Yo compré una cabaña ahí para ir a vacacionar, que después ya desapareció por los malos manejos de uno de mis hijos, pero bueno, el deseo era para poder ir a pasear cada año. ¿Qué otra ciudad? De allá, nada más a Los Ángeles, fuimos a conocer. Por carretera. Ah, muy bonito. Por carretera, sí. Compramos un vehículo, ya para entonces compramos una van y en esa andábamos para todos lados. ¿Y en cuánto tiempo hicieron el viaje de aquí hasta allá? ¿En cuántos días? Bueno, de aquí nos fuimos para Chihuahua y en avión, y luego de ahí de Chihuahua ya en la van anduvimos recorriendo los lugares que se pudieron en la van, manejando mi hijo. Estando allá, no me diga que no extrañaba el mercado. Bueno, sí, pues imagínese, toda la vida trabajando aquí, pues sí, ya el mercado es parte de mi vida. ¿Tiene clientes desde que empezó a trabajar aquí? ¿Personas que sigan yendo a su puesto? Bueno, sí, todavía existen unos 2, 3 por ahí, que aunque ya no vienen los padres de los que ahora vienen, que son los hijos, sí tengo clientes de antaño, sobre todo españoles, que venían y me compraban. ¿Cómo le decían ellos a usted? ¿Cómo lo llamaban? Me llamaban el chícharo.
¿Le daban propina a sus clientes? Ah, sí, esa era la finalidad de mi trabajo, de que yo daba grasa a los clientes y les cepillaba la ropa con un cepillo que ellos me dieron y de ahí sacaba las Pero propinas. no cortaba pelo. No, ya después quise aprender porque sí me gustaba. Quise aprender ya cuando un año después de que trabajé ahí, ya quise aprender y ya me daban permiso de con los niños empezar a O sea, usar. ha sido mocito, peluquero, Trabajé en pescadero. muchas cosas. Trabajé, le digo, con un señor que vendía aguas frescas también en el mercado de Portales, nieves, aprendí a hacer aguas frescas de las mejores, aprendí a hacer tepache, aprendí a hacer nieves y luego ya me pasé con un señor que vendía vísceras, empecé a cortar hígados y todo lo que se vende de vísceras. Luego me pasé con el pescado y ahí fue cuando me mandaron para Coyoacán con el hermano de ellos. Desde que llegué aquí tengo una curiosidad. ¿Su nombre completo cuál es? Completo es Antelmo Victorino Durán Vázquez. Yo nunca había escuchado su primer nombre, Antelmo. 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 Sí. Nunca lo había oído. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Fue el día que nací. Es que en la provincia la gente tiene la costumbre de que el día que nace uno, ven el calendario y ese nombre le ponen. ¿Y usted conoce otros Antelmos? 2, 3 en mi vida. En el curso de mi vida he conocido 2, 3. Usted es el primero. Pues no sabría decirle si es el primero o el último, pero ahí estamos. ¿Alguna vez alguien o usted mismo escribirá la vida de Antelmo? Pues no. ¿Usted no lo ha intentado? Yo sí. Sí, yo sí. ¿Ya está escribiendo? Estoy escribiendo lo que recuerdo desde ¿Cómo los escribe? 3 años. ¿Cómo escribe? ¿A mano? A mano, ahorita estoy escribiendo un borrador a mano para posteriormente alguna de mis hijas o mi nieta. Tengo una nieta que va a entrar a una universidad y ya le pedí que me haga favor de auxiliarme. ¿Cuál para es el hacer- primer recuerdo del que habla? Desde que me acuerdo es que cuando iba yo a la escuela, allá en mi pueblo, iba ¿A los yo de 3 años? oyente, a los 3 años, iba yo de oyente, allá le llaman a uno parvulito. Entonces tenía yo un tío que era el profesor de la escuelita, una escuelita rural. Entonces me sentaba en el escritorio como sobrino que era yo, más que nada para comprarme dulces y tenerme ahí sentado. Entonces me enseñaba, él me decía que recitación, me decía las palabras. ¿Se acuerda de alguna recitación? No me acuerdo de ninguna, lamentablemente, nomás lo único que me acuerdo que me decían que brincara como chapulín y en las festividades del 15 de septiembre o cuando era el cierre de cursos de la escuela, yo era ahí el que, Perdona, ¿y cómo se brinca como chapulín? pues, me paraba de manos y pegaba como una machincuepa, ya decíamos que era una ¿Y machincuepa. qué dulces le daban? ¿Qué? Pues un caramelo de esos de bola, de esos con una rayita, Como una bolita. trompada. Pues sí, pero era una bolita, así una como canica, rayadito, me costaba 1 centavo. Mi tío me daba el centavo, iba y compraba la tiendita corriendo descalzo. Yo estoy segura, verdaderamente segura, de que nunca va a olvidar el sabor de esas bolitas de dulce con una rayita en medio. Ahí comienza la historia de un hombre encantador. Efectivamente, sí.